En primer lugar, lo que vamos a ver hoy es que la reforma local apenas o no toca la financiación local. Es decir, lo que se ha hecho con la reforma de la ley es cambiar las competencias, entre otras cosas, junto a restricciones de control presupuestario. El problema es que cómo se financia todo esto está sin tocar, está sin revisar, y habrá que esperar seguramente a que el Gobierno nacional apruebe la reforma tributaria en su conjunto, que ya tiene el informe de los expertos, y posteriormente la financiación autonómica, y por último le tocará el turno de los ayuntamientos. Así que financiación local queda todo pendiente de esas nuevas normativas y los municipios van a tener que ingeniárselas para seguir sacando recursos, básicamente de la principal fuente, que es el IBI. Sigue siendo la contribución, el impuesto sobre bienes inmuebles, el nicho de recaudación que está adquiriendo cotas muy altas y parece ser que es la única vía por la que aumentar los ingresos. Esa reforma tributaria que ya está prácticamente lista, ¿se sabe cuáles van a ser sus líneas generales ya? El informe es un informe muy extenso que trata de darle una vuelta completa al sistema tributario. El impacto que previsiblemente va a tener en el ámbito local va a ser, por un lado, en cuanto al IBI, un refuerzo significativo. Lo que se plantea es pues un aumento importante en base a cambiar todo lo que existe detrás del cálculo de los valores catastrales, que es uno de los principales problemas que tiene el IBI. Se van a plantear unos llamados valores de referencia que estime el catastro, y la Comisión Fiscal lo que propone es que tomen como referencia un 50% o incluso más, no como hasta ahora, que había un límite del 50% de esos valores de referencia. Y por otra parte, los tipos impositivos pues se van a homogenizar un poco más a nivel municipal, pero eso es lo que está en el informe y otra cosa es lo que decida el Gobierno. Y por otra parte también se va a reformar la fiscalidad de los vehículos. La idea es sustituir el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, lo que coloquialmente llamamos como viñeta, por un impuesto que grave, un impuesto otra vez armonizado, mucho más de lo que hay ahora, y que grave en función de las emisiones de CO2. Por ahí van a ir las líneas de cambio, conscientes de que otros impuestos van a tener cada vez menos peso, como estamos viendo, como el IAE, el ICIO y las plusvalías municipales, que en el contexto de crisis actual pues su recaudación se ha desplomado considerablemente y no hay recurso a la deuda porque estamos sometidos a una estabilidad presupuestaria muy rígida. ¿Y eso va a implicar que los ciudadanos tengamos que pagar más impuestos? Ahora mismo ya estamos pagando bastantes impuestos. Hay que pensar que estamos en un contexto donde llevamos muchos años de subidas tributarias. El Gobierno lo que debería tomar cartas en el asunto es a revisar todo el sistema tributario con la idea de aliviar la carga que tenemos, que soportamos los ciudadanos, ¿no? Lo que hay que plantear, por un lado, es que esa rebaja de impuestos seguramente ayudará a que la economía vuelva a crecer, ¿no? Pero el Gobierno pues tiene está esperando a que antes crezca la economía. Entonces es una decisión complicada, es muy difícil tomar decisiones tributarias en estos momentos porque desde fuera parece fácil que hay que bajar impuestos para que los ciudadanos y las empresas tengamos más capacidad y reactivemos la economía, y así a su vez esto genere más recaudación y subida fiscal, subida de los impuestos recaudados. Pero eso es realmente muy complicado de tomar esa decisión. Yo no sé si hay buenos o malos momentos. Lo que está claro es que con las crisis económicas lo que genera es un despertar en los gestores y que tomen decisiones. Seguro que si en un año o dos la crisis desaparece, cosa que no parece muy probable, pero si desaparece y volvemos a crecer, todos los problemas que hemos detectado en estos años de crisis se volverán a aparcar. Y en España seguramente somos líderes en ese campo. Lo aparcaremos otra vez y esperaremos a que vuelva a romper el sistema, vuelva a caer la economía, volvamos a estar en bancarrota, entre comillas, y entonces tengamos que volver a plantearnos el debate. Por eso muchas veces se critica la toma de decisiones en época de crisis, pero es que probablemente vienen a sustituir la falta de decisiones en épocas de bonanza. Preguntarle al codirector de esta jornada si ya está claro, porque hemos escuchado reiteradamente al presidente de la FAC decir que no todos los organismos se ponen de acuerdo en qué competencias corresponden a cada administración. ¿Poco a poco se va clarificando? Todavía no. Mucho me temo que nos queda todavía mucho camino por recorrer, y realmente el debate que tuvo esta ley, que fue largo, fue de año y medio hasta que se aprobó finalmente a finales de 2013, yo creo que nos queda todavía un camino importante.
Hay una cosa curiosa, que es que cuando uno estudia Derecho, al principio le dice, bueno, las fuentes del derecho tradicionales son la ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Aquí yo añadiría casi otra, que son las notas interpretativas. Lo vemos, por ejemplo, con los gestores locales, que día a día se encuentran con problemas prácticos a la hora de conformar una factura, a la hora de autorizar un gasto. Problemas que ni siquiera la ley, por supuesto, no los aclara, pero el Ministerio pues va interpretando la propia ley que ha propuesto. Entonces, yo creo que es muy complicado. Esta ley ha tenido una cosa mala, que es que ha puesto en contra pues, a muchos ayuntamientos, a muchas comunidades autónomas que han recurrido al Constitucional, a buena parte del espectro político, con lo cual, pues, además de la poca claridad que tiene, además de la gran oposición política que ha generado, realmente estamos en un escenario complicado. Añadámosle a eso que la crisis económica continúa, con lo cual le auguro un recorrido realmente complicado. Claro, porque ¿cuál es la solución? ¿Se están quitando ya competencias o reabsorbiendo competencias por parte de las administraciones centrales? Se están dando otras, pero no hay financiación. No sé cuál puede ser la solución, ¿no? El panorama es complejo. El panorama en este momento estamos casi improvisando en el día a día. Cada ayuntamiento pues, se plantea un poco si puede prestar un determinado servicio o incluso si debe seguir prestándolo, como se venía haciendo hasta ahora, precisamente porque no cuenta con el amparo de una ley clara. La ley en este momento es muy confusa, requiere de mucho desarrollo y así lo están haciendo algunas comunidades autónomas. No es el caso de momento del Principado de Asturias, pero Galicia o Castilla y León han aprobado normas para interpretar la norma estatal, lo cual es bastante curioso, ¿no? Algunas, como Cataluña, además de recurrirla al Constitucional, también han sacado su propia norma, digamos, para interpretar, porque hay cuestiones que hay que decidir ya. No hay que esperar más, por ejemplo, en materia de prestación de servicios fundamentales, como servicios sociales, en materia de cultura, es decir, muchas cuestiones muy importantes que en el día a día se plantean. Y si el Constitucional acaba por decir que es inconstitucional, ¿qué pasaría? Hombre, en todo caso eso me temo que va para largo. Las decisiones del Constitucional suelen tardar años y si lo dice, pues bueno, podrá pasar de todo. Podrá la ley declararse nula en algunos artículos, podrán anularse algunos de sus preceptos, pero mucho me temo que como para eso falta mucho y por el medio pues incluso habrá modificaciones de la propia ley o cambios de gobierno, pues tampoco podemos aventurar mucho en ese sentido. ¿Inseguridad jurídica, por tanto, durante un montón de años nos queda por delante? Inseguridad jurídica absoluta. Es decir, repito que el interpretar una ley con notas informativas no parece lo más apropiado para la gestión diaria, para construir un modelo local duradero, que nace ya con una oposición muy fuerte, como decíamos antes, y que realmente hay mucho por interpretar todavía. Servando, además de ser codirector de las jornadas, se va a encargar de realizar unas reflexiones municipalistas desde el occidente de Asturias. ¿Que por dónde van, Servando? Bueno, fundamentalmente yo creo que las personas que van a intervenir antes que yo saben de lo que hablan y yo voy a hablar de lo que sé. Es decir, yo no soy ningún experto municipalista, soy un ciudadano de la calle que pasa por ahí en ese momento y al que le piden opinión. Y yo entonces lo que voy a intentar es asumir, echarme sobre los hombros la representación de la ciudadanía de Asturias, del occidente de Asturias, pero de Asturias, y decir qué opinamos los ciudadanos de esta reforma, de lo que trae como consecuencia y fundamentalmente de aquello que nos va a afectar en todo tipo de asuntos, desde licencias para construcciones al bolsillo, que tanto preocupa en este momento de crisis a los ciudadanos, ¿no? Porque, claro, todas las reformas, cuando hay poco dinero, digamos, para repartir, suelen traer como consecuencia que el ciudadano tiene que aflojar más dinero, ¿no? Entonces yo ahí voy a mostrar un poco la preocupación de la ciudadanía, de que está en este momento asfixiada, y yo creo que si le dan una vuelta de tuerca más, pues ya queda absolutamente exánime, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene mucho sentido la jornada, en el sentido de poner en boca de la ciudadanía todas estas cuestiones, pero también para que puedan debatir las autoridades que en este momento nos representan las posibles soluciones que pueda haber para este problema de financiación, porque al final detrás de una ley de estas que trae consecuencias económicas, como digo, siempre hay el condicionante de que algo está pasando y es que no llega el dinero, ¿no? Yo defenderé también como muy importante que la autoridad debe residir fundamentalmente en la cercanía. Es decir, que yo doy mucha más importancia a los municipios que a las comunidades autónomas, que a las provincias, que al fin y al cabo son inventos decimonónicos. Y los municipios son inventos medievales, tienen 800 o 700 años de antigüedad, ¿no? Y yo creo que funciona mucho mejor lo que funciona cerca que lo que está de lejos. Y los ciudadanos creemos además mucho más en aquello que tenemos al lado, que hemos conocido desde siempre, que los que lo rigen son gente a la que conocemos y con la que tratamos, que aquello que viene de lejos, impuesto muchas veces y a veces también con un componente antidemocrático, en el sentido de que, por ejemplo, las diputaciones, que es lo que van a poner ahora
en máximo vigor y tal, no las elige nadie, es decir, que es un planteamiento, en mi opinión, bastante retrógrado, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar eso, decir el punto de vista de un ciudadano, cómo ve todas esas cuestiones, desde la financiación, donde voy a entrar poco, porque hay ahí unos fenómenos hablando sobre ello y yo no voy lógicamente, a poder contradecirles, pero sí, ideas, la fusión de municipios, por ejemplo, que yo creo que es una tarea tabú, a la que todo el mundo le tiene miedo, porque algún día también habrá que asumir, porque evidentemente la multiplicación de servicios en comarcas pequeñas no tiene ningún sentido y en definitiva, pues considero que la jornada puede ser una buena piedra de toque para empezar a reflexionar a nivel de municipios, sobre todo aquí en nuestro occidente de Asturias, sobre posibles situaciones y cómo resolverlas, ¿no? En ese sentido yo soy bastante optimista de que esto puede ser una piedra de inicio para futuras elaboraciones y elucubraciones sobre esta cuestión.